Y en el mes quinto, el día 10 del mes, es decir, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró en Jerusalén Nebuzaradán el jefe de la guardia de Cors, que tenía su puesto delante del rey de Babilonia. Y procedió a quemar la casa de él y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Y quemó con fuego toda casa grande. Y todas las fuerzas militares de los caldeos que estaban con el jefe de la guardia de Cors demolieron todos los muros de Jerusalén en derredor. Podemos determinar con exactitud a qué año, según a nuestro calendario, pertenece el año 19 del reinado de Nabucodonosor, así que calcularemos con exactitud el año de la destrucción de Jerusalén. Nos preguntamos, ¿tenemos registros bíblicos e históricos seglares que nos indique cuál fue el primer año de Nabucodonosor? Sí, los tenemos. Sin embargo, los que confían principalmente en información seglar para la cronología de ese periodo se dan cuenta de que si Jerusalén fue destruida en 587 antes de la era común, ciertamente no pasaron 70 años desde entonces hasta cuando Babilonia fue conquistada y Ciro permitió que los judíos regresaran a su país. En un intento por armonizar los asuntos, ellos alegan que la profecía de Jeremías comenzó a cumplirse en 605. Escritores posteriores declaran que Beroso dijo que, después de la batalla de Carquemis, Nabucodonosor extendió la influencia babilónica en toda Siria y Palestina y, cuando regresó a Babilonia, en su año de advenimiento 605, llevó judíos cautivos al exilio. Por eso, calculan los 70 años como un periodo de servidumbre a Babilonia que empezó en 605. Eso significaría que el periodo de 70 años terminaría en 535. Pero esta interpretación presenta varios problemas serios. Aunque Beroso alega que Nabucodonosor llevó judíos al cautiverio en su año de advenimiento, no hay documentos cuneiformes que apoyen esto. Más significativamente, Jeremías 52, 28, 30 informa cuidadosamente que Nabucodonosor llevó judíos al cautiverio en su séptimo año, su año 18 y su año 23 de reinado, no en su año de advenimiento. Además, Josefo, el historiador judío, declara que Nabucodonosor conquistó toda Siria y Palestina, excepto a Judea, en el año de la batalla de Carquemis, contradiciendo así a Beroso y quedando en conflicto con la alegación de que 70 años de servidumbre judía empezaron en el año de advenimiento de Nabucodonosor. Los textos de Jeremías están claros. Hablan de servidumbre, sin embargo, la desolación sería el producto de la rebelión a esta servidumbre. Y todas las naciones tienen que servirle, sí, a él y a su hijo y a su nieto hasta que llegue el tiempo de aún su propio país, y muchas naciones y reyes grandes tendrán que explotarlo como siervo. Y tiene que suceder que la nación y el reino que no quiera servirle, a Nabucodonosor el rey de Babilonia, y el que no quiera poner su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, con la espada y con el hambre y con la peste dirigiré yo mi atención a esa nación hasta que los haya acabado por mano de él. El pueblo judío se rebeló y no quiso seguir viviendo en condición de vasallaje, así fue que en el año 19 de su reinado Nabucodonosor arrasó la ciudad y el templo. 5 años después hubo una última deportación y la tierra quedó desolada. Exilios posteriores de los judíos. Aproximadamente 3 años después, en el año 23 del reinado de Nabucodonosor, más judíos fueron llevados al exilio. Probablemente este fue un destierro de judíos que habían huido a países que los babilonios conquistaron posteriormente. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la guardia, se llevó cautivos a 745 hombres de Judá. Mire, me mantengo alerta respecto a ellos para calamidad y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto ciertamente serán acabados por la espada y por el hambre, hasta que dejen de ser. Y en cuanto a los que escapen de la espada, ellos regresarán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos en número. Y todos los del resto de Judá, que entran en la tierra de Egipto para residir allí como forasteros, ciertamente sabrán la palabra de quién es la que se realiza, la mía o la de ellos. Esto choca con lo que la Watchtower afirma. Aquí dice claro que no habría judíos deportados de Egipto a Babilonia, porque solo tendrían 2 destinos: o morir allí o retornar a su tierra. Además menciona que habría un pequeño remanente que retornaría. También sabemos que Babilonia no conquistó a Egipto. En el versículo 44-30 se nos dice que Dios entregaría al faraón Ofra a Nabucodonosor. Aunque Ofra batalló contra Nabucodonosor en tierras lejanas, luego Ofra regresó a Egipto, y el faraón Amosis II tomó el poder en 570, y Ofra tuvo que huir a un país extranjero.
Sin embargo, en 567, Ofra consiguió el apoyo de Babilonia y marchó hacia Egipto para destronar a Amosis II, pero fue asesinado en la batalla, y así Amosis se consolidó como soberano de Egipto. Por ejemplo, se tiene un papiro que muestra un contrato del año 35 del reinado de Amosis, y se tienen 30 documentos egipcios desde el quinto año al 44º año de Amosis. Esto muestra que la tierra de Egipto nunca fue conquistada por Babilonia, ya que esta cayó en 539, ante los persas, ni Nabucodonosor pudo llevarse a nadie cautivo de Egipto. Así que los 70 años se cuentan como servidumbre y no desolación. Primero veamos la cita de Beroso. Nabopolassar su padre oyó que los sátrapas que habían sido asentados en Egipto, Cele, Sipia y Fenicia, se habían vuelto rebeldes. Siendo que él no se sentía dispuesto para equiparar esta tarea, él confió una porción de su ejército a su hijo Nabucodonosor, quien todavía estaba en la flor de su juventud, y lo envió contra los rebeldes. Nabucodonosor preparó sus fuerzas en orden de batalla y enfrentó a los rebeldes. Él los derrotó y sujetó al país de nuevo al régimen babilónico. En este mismo momento Nabopolassar, su padre, cayó enfermo y murió en la ciudad de los babilonios después de haber sido el rey durante 21 años. Nabucodonosor muy pronto después de esto tuvo conocimiento de la muerte de su padre. Después de que él ordenó los asuntos en Egipto y en los territorios restantes, él le pidió a algunos de sus amigos para que trajeran a los prisioneros judíos, fenicios, sirios y egipcios junto con el volumen del ejército y el resto del botín a Babilonia. Según la secta, Flavio Josefo contradice a Beroso, pero prestar atención, textualmente ellos dicen. Escritores posteriores declaran que Beroso dijo que ese escritor posterior es el mismo Flavio Josefo al que ellos usan a favor en la otra parte. Al poco tiempo él se enteró que su padre Nabopolassar estaba muerto. Cuando hubo ordenado los asuntos de Egipto y los otros países, encomendó a los cautivos que él había tomado de los judíos, y fenicios, y sirios, y de las naciones que pertenecen a Egipto, a algunos de sus amigos. Con esto vemos que el mismo Flavio Josefo cita de Beroso como autoridad contradiciendo lo que afirma la secta. Dicen claro. No hay documentos cuneiformes que apoyen esto. Pero esto no es verdad. La crónica babilónica BM 21.946, cubriendo el período de los últimos 21 años de Nabopolassar dice. Por 21 años, Nabopolassar gobernó a Babilonia. En el 8º día del mes de Abu, él murió. En el mes de Ululú, Nabucodonosor regresó a Babilonia y en el primer día del mes de Ululú él ascendió al trono real en Babilonia. En su año de ascensión, Nabucodonosor regresó a Ati, hasta el mes de Sabatu en el cual él marchó victoriosamente sobre Ati. En el mes de Sabatu, él tomó el inmenso botín de Ati y lo llevó a Babilonia. Inmediatamente después de la batalla en el verano del 605, Nabucodonosor comenzó a tomar las áreas occidentales cuales eran del vasallaje de Egipto, usando a Ribla y Hamat en Siria como sus bases militares. Dentro de la tierra de Ati se encontraba Judá. Como vemos, es posible que Nabucodonosor no haya tomado cautivos después de la batalla de Carquemis. Esto corroboraría el por qué Flavio Josefo excluye a Judá en su relato. Esta sería la primera incursión por estas tierras, pero sí se tomaron cautivos en la segunda incursión, año primero del rey caldeo, confirmando el relato de Beroso. Al principio de su primer año de reinado, Nabucodonosor llevó otra campaña a Ati para mantener su régimen sobre los territorios conquistados. Claramente, las naciones en el área de Ati se volvieron vasallos de Babilonia muy pronto después de la batalla de Carquemis. Los 70 años de servidumbre habían evidentemente comenzado a establecer su curso. Fecha que coincide con las demás fuentes de Beroso y Ptolomeo que más adelante presentaré. No solo Nabucodonosor llevó a varias naciones circundantes a Judá bajo su dominio en el año 604, él también sitió a Jerusalén y trajo a algunos cautivos judíos a Babilonia en ese mismo año. Confirmando las citas de Beroso, Josefo y la tablilla de arcilla BM 21.946. Esta secta retuerce los hechos bíblicos. Que Jeremías no haya mencionado una deportación de judíos en el primer año de Nabucodonosor, no quiere decir que no haya sucedido. Daniel nos explica que ella estaba en Babilonia en el segundo año de Nabucodonosor. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor soñó sueños. Y su espíritu empezó a sentirse agitado, y su mismo dormir se le hizo algo que estaba más allá de él. En aquel tiempo, Daniel, por su parte, se dirigió con consejo y buen sentido a Arioc, el jefe de la guardia de Cors del rey, quien había salido a matar a los sabios de Babilonia. No hace falta ser un experto en la materia para desmentir lo que esta secta proclama como verdad absoluta.